Bueno, pues antes que nada dar las gracias a todo el equipo de Dos Hermanas Podemos. Creo que es motivo de alegría que a mí por lo menos me resultó muy interesante que el manifiesto se esté ya circulando, porque pareciera que durante unos años fueran luchas por separado, la renta básica, el feminismo, y creo que cuando confluyen algunas luchas, de la misma forma que el colectivo gay tiene que comprender que la lucha por la vivienda van de la mano y viceversa, la lucha por la vivienda, entenderla, cuando van confluyendo yo entiendo que es una victoria política porque estamos más cerca de la revolución, porque significa que estamos entendiendo que van juntas, ¿no? Igual que ha explicado Pura, yo voté a Podemos, no solo voté a Podemos por la renta básica especialmente, me parecía un motivo suficientemente transformador y revolucionario, aunque no fuera la llegada al socialismo ni la solución a todo, no es la renta mágica, pero me parecía suficientemente potente como no solo votar a Podemos, sino volcarme y vaciarme en construir Podemos. Con toda la decepción, sigo perteneciendo a Podemos, pero no solo acepto todas las críticas que haya, sino que yo soy el más crítico, cueste lo que cueste. Sigo mi caballo de batalla, que la renta básica se eliminó por miedo, y Pablo Iglesias lo llegó a decir que un minuto es una medida muy compleja a la hora de defenderla. Si le damos un minuto a Eduardo Inda en televisión y otro minuto para él, nos cagamos, porque es fácil de ridiculizar. Comprendiendo eso, yo entiendo que lo mínimo que se podía haber hecho, se podía haber estado haciendo hasta ahora, es lo que hemos llegado a comprometernos en Adelante Andalucía. Con todas sus dificultades, porque la enmienda 266 que presenté va en el camino del compromiso que hubo en Euskadi, con diferencias importantes, porque aquí no tenemos la autonomía fiscal que tienen ellos, ¿no? Pero el compromiso era difusión correcta de la medida, que ya es decir, porque hay por ahí una moda que se le llama renta básica hoy en día hasta al perro. Y eso es uno de los objetivos que me planteo hoy aquí, ¿no? Apenas me da tiempo de explicar todo lo que se podría explicar sobre la renta básica, pero con que os vayáis sabiendo identificar los subsidios condicionados de la renta básica y los delirios de las cuentas que hace el BBV, cuando salga en televisión diciendo que cuesta 288.000 millones, con eso me doy por satisfecho, y que genere, como bien creo que ha usado Pura una descripción muy gráfica de lo que supone el trabajo que supone la renta básica una vez te lo explica la primera vez. Un ejercicio de imaginación de cómo cambia el paradigma sociopolítico y socioeconómico también. No es fácil, o sea, no es solo si voy a ganar 100 euros más o 500 euros más, sino que tú vas a llegar a negociar las condiciones con la patronal sin hambre. Y no es solo las relaciones de poder con la patronal, sino las relaciones de poder interpersonales, que luego entraremos un poco en eso. Vuelvo un poco al compromiso de Adelante Andalucía, que fue eso, difundir correctamente la renta básica y reclamar su implantación a nivel estatal. Antes de hablar de federalismo, a Andalucía, por su peso, le falta todavía mucha voz para que se redistribuya, por lo menos, buena parte de la riqueza por injusticia histórica. Sería un poco tramposo hablar de federalismo sin que se hayan corregido unas cuantas cosas, sin excluir tampoco modelo energético y soberanía agraria, etc. Hay mucho más aparte de la renta básica, pero la redistribución de renta sería un gran paso en cuanto a justicia histórica de rentas, que hay una diferencia abismal de Peñaperros para arriba. Voy a entrar un poco a resumir rápido algunos mitos que me gustaría que antes de hablar de renta básica derribásemos. La diferencia entre trabajo y empleo. El trabajo es cualquier actividad que realice el ser humano, puede ser muy interesante. Más del 50% del PIB es trabajo invisibilizado, despreciado, así con esas letras. Cuando un trabajo no se remunera es despreciado. Y ese más del 50% del PIB corresponde en su mayor parte al trabajo doméstico, de cuidado, al voluntario, al activismo, es decir, en su mayor parte a la mujer. ¿Por qué hago esta diferencia? Porque a veces hablamos del trabajo y no es lo mismo trabajo que empleo. Puede haber trabajo muy útil, cuidar de los niños, cuidar de los mayores, cuidar del hogar. Es muy útil. De hecho, el capitalismo se lo lleva, es tan útil que se lleva ese beneficio gratuito
sin pasar por caja. Y el empleo es cuando el trabajo, que puede ser la misma actividad, está planchando ropa y es trabajo, pero en el momento que estás en una lavandería y tienes un sueldo, por muy ridículo que sea, se le llama empleo, remunerado, y es la misma actividad. El empleo puede ser inútil y destructivo a la sociedad, es decir, cuidar de un niño puede ser muy útil a la sociedad y está despreciado y silenciado, y venderle preferente a una anciana que no sabe leer se le llama empleo, decimos que dignifica y puede ser no solo inútil, sino muy dañino para la sociedad, ¿no? Ni hablar de fabricar minas antipersonas y congratularnos por ello, o barcos para Arabia Saudí, que no critico con esto que tengamos que tragar a día de hoy. Lo que vengo a decir es que una buena ocasión para que abramos ese debate. Sí, porque a día de hoy tú tienes que decir a la gente, yo voy a defender tu empleo. No le puedes decir que mañana se explica la renta básica, pero sí es una buena ocasión para abrir el debate y decirles, oye, hay que plantearse otras alternativas, otras formas de vivir. Los inconvenientes de la renta básica. Voy a ir lo más rápido posible y luego, en función de las preguntas y las inquietudes, pues entro un poquito en profundidad. Los inconvenientes que es contracultural, que nos han educado, como ha dicho la compañera, en que el empleo dignifica, no el trabajo, ¿no? Nunca nos han dicho que el trabajo dignifica, nos han dicho que el empleo es lo que dignifica. Que es fácil de ridiculizar, porque en base a esa cultura, en la televisión puede salir fácilmente Eduardo Inda a machacarnos, a decir, míralo, eso es para que se toquen los huevos, ya lo tienen todo hecho los radicales, bolivarianos, comunistas, que lo que quieren es una paguita. Claro, siempre lo viene a decir a alguien como Gay de Liébana, Daniel Lacalle, Ramón Rayo, que llevan toda la vida cobrando dinero público a expuertas. En el caso de Daniel Lacalle, de la Comunidad de Madrid, desde que tiene uso de razón. Pero la intervención estatal, en el momento que es un pobre quien recibe los... Si un millonario no paga impuestos, no pasa nada, porque ellos son muy creativos, generan empleo y hacen no sé cuántas maravillas, pero cuidado, que si el pobre recibe 700 euros, a ver qué hace con su tiempo y con su vida, que les preocupa mucho, no vaya a ser que se vayan a alcoholizar, o vaya a ser... Para hacer un alarde de sinceridad, podrían decirlo claro, es decir, lo que nos preocupa es que nosotros no vamos a poder controlarte tu tiempo y tu vida como lo estamos haciendo ahora. Pero claro, esos alardes de sinceridad te lo encuentras ocasionalmente en Giulio Andreotti, que el enemigo hay que reconocerle cuando es sincero, ¿no? Giulio Andreotti decía que en política no hay nada por casualidad, o Warren Buffett cuando decía, sí que hay lucha de clase, chaval, pasa, pero que la vamos ganando nosotros por goleada. Una conciencia y una sinceridad que muchas veces las víctimas no la tenemos, porque gran parte de los rechazos a la renta básica, por ejemplo, lo encuentro en mi barrio. No sé si esto pueda servir de algo. Yo no hablo de la renta básica desde un punto de academia ni de ser politólogo. Yo soy superviviente de un gueto y lo he estudiado igual es que en vez de refugiarme en la ruina, me refugié en cosas. Pero he hecho mi análisis desde ahí, sé perfectamente cuántas maneras tiene de pagarse la pobreza económica, la pobreza educativa, la pobreza sanitaria, cuántas maneras tiene de sufrirse, ¿no? Y conozco también los argumentos de los de arriba, que los hacen, los difunden para que los hagamos nuestros de abajo. Cuando digo que identifiquéis rápidamente lo que no es renta básica, porque ese va a ser el gran problema que nos vamos a encontrar cada día más, desde todas las filas, incluso desde nuestras propias filas. Entonces, bueno, sí, hay un comentado de UGT ha publicado ya varias veces, por ejemplo, dice, tenemos preparado varias rentas básicas, los autónomos, dice, nosotros estamos reclamando una renta básica para los autónomos que no llegamos a fin de mes, que tenemos... no, es que una renta básica agraria, al final estamos hablando que vamos a tardar 10 años más, si no lo hacemos bien, darnos cuenta que estamos hablando de la renta básica, no las rentas básicas, y por supuesto mucho menos referirse a subsidios condicionados y pretender rebautizarlos y pretender seguir defendiendo los subsidios condicionados cuando les da vergüenza decir subsidios condicionados. Si toda la vida se han llamado así y lo estás defendiendo, sigas insistiendo en algo que ha fracasado, bueno, que ha fracasado no, ha tenido éxito, porque nunca han estado diseñados para sacar a nadie de la pobreza. Los subsidios condicionados han estado siempre diseñados para garantizar que no salgas de la pobreza. Por eso le llaman trampas de la pobreza. La prueba del algodón es que si no es incondicional, individual o suficiente,
no es ni prima hermana de la renta básica, la medida. No es un camino hacia la renta básica. Cualquier condicionante te va a llevar siempre y solo a más condicionantes. Por el agravio comparativo, la propia sociedad te va a decir: sigue poniéndole otro condicionante porque aquí veo una injusticia, y el siguiente va a decir: pues aquí yo veo otra, ponle otro, y al final volvemos otra vez al punto de partida, al RMI este del PSOE, que todavía no se ha llegado a ejecutar. Las ventajas, ¿no? Bueno, en los inconvenientes, por supuesto, denunciar el artículo 23 del Estatuto de Autonomía. Se titula renta básica, lo mismo que lamentablemente le ocurre a Extremadura. Son todos subsidios, el más generoso de Euskadi. Servicio de autonomía tampoco lo es. Pero en el punto 2 del artículo 23 dice: para quien lo necesite. Ya estamos en la arbitrariedad, en el ejército de controladores, la tortura burocrática, que es un subsidio condicionado. Júntame papeles a 6 meses de ayudita, no personal, familiar, no individual. Demuéstrame que eres pobre a través de una cosa que llamaríamos oposiciones para pobres. Los requisitos los van a hacer en modo gincana, a ver si tiene que ser mujer de entre 60 y 64, con los ojos azules, que mida unos 70, que un señor revise en tu nevera a ver si es verdad que tienes 3 yogures y no 4, que cobra además el triple del subsidio que te van a dar, o el cuádruple, y luego que te lo valide el Vaticano y te lo firme un sargento de la Policía Montada del Canadá, y ya por último, para que te lo concedan, pues consigue el gluten del Mercadona y lo presenta en la ventanilla de la tesorería. Es un poco ridículo esto, pero es que así es la realidad, prácticamente. Lo he exagerado un poco, sí. Las ventajas: el reparto del tiempo de forma más natural y fácil. La renta básica, a diferencia de los subsidios condicionados, no es incompatible con el empleo. De hecho, el empleo público se puede generar en todos esos sectores que hoy en día están abandonados: el cuidado de mayores, niños, comedores no sociales, públicos, por ejemplo, ¿no? Cuidado del medio ambiente, que hay mucho empleo ahí descuidado, y un caladero se puede ir generando sin ninguna angustia, sin ningún agravio comparativo, una vez aplicada la renta básica. Luego, si queréis, entro a compararlo un poco con la propuesta de trabajo garantizado, que con toda la mejor intención, no lo niego, Eduardo Garzón lo pone sobre la mesa, no es incompatible. De hecho, sería mucho más fácil lo que propone y más viable económicamente si aplicas primero la renta básica y luego vas generando empleo público, o simultáneamente. Los costes en salud son otra de las ventajas. Hay un compañero en Barcelona que está intentando hacer, es muy difícil, cuantificar el coste en vidas humanas que tiene no la financiación de la renta básica, sino la no renta básica, la no existencia de la renta básica. Cuánto cuesta, cómo se cuantifican las lágrimas, cómo se cuantifican las horas de insomnio, cómo se cuantifican los suicidios diarios. Incluso para los neoliberales, que tanto les gusta hablar en términos economicistas, simplemente cuánto nos cuesta económicamente a la seguridad social el que la gente viva con miedo. Así de fácil. Los costes administrativos y las entidades de caridad. En mi barrio, por ejemplo, el Polígono Sur, hay un mínimo de 23 chiringuitos que viven a costa de la pobreza, gracias a la pobreza. Algunos con más transparentes las contrataciones, con justificar, rellenar informes, etcétera, pero todos canalizan un pastizal de dinero público y todos se encargan de que el dinero no llegue a donde hace falta. Entonces, sí, hay muchos que viven muy bien, está todo estupendo, porque además tranquilizan su conciencia cuando no son de ámbitos religiosos, son de ONG o son asociaciones afines a, amigos de, y no les va mal, ¿no? Pero todo eso iría eliminado. El subsidio condicionado como elemento de clientelismo, sobre todo en los pueblos, seguro que os contarán quién recibe el subsidio, a quién se lo niegan, a quién se lo facilitan, qué informes ponen delante, cuál ponen al final. Eso iría barrido, porque estamos hablando de un nuevo derecho conquistado, no de un favorcito que se le deba a un partido, ni que sientas, a lo mejor no se lo debe a un partido, que sientas que se lo debe, que si viene otro partido te lo pueden quitar, etc. ¿Cómo se cuantifica toda esa eliminación? Pues está. Lo que pasa es que no voy a entrar ahora mucho en temas de financiación. Voy a entrar a lo justo.
La renta básica no llega cuando el daño ya está hecho, el subsidio condicionado llega cuando ya es tarde. A veces sirve de algo, a veces no sirve de mucho y dura poco. Del modelo de financiación, o sea, hay muchos, yo no voy a entrar en los diferentes modelos de financiación, del que más se habla es de Daniel Raventós, Jordi Arcarón, Lluís Torrent, está en internet, lo podéis ver. Me he dado cuenta que el problema no, o sea, a estas alturas sabemos que es muy fácil de financiar y que es más eficiente que los 180 tipos de subsidios condicionados. El problema no es que no se pueda financiar, eso es fácil y rápido. El problema es la información, el problema es los rechazos por intereses, los rechazos por nuestra estructura. Tenemos también, hay mucho, en esos rechazos, mucho de mentalidad mezquina, que los hombres tendríamos que también revisarnos, porque estamos hablando de un gran cambio en el paradigma social. Y si nos ponemos un momentito la mano en el corazón, yo he percibido que hay como miedos inconfesables también en el hombre. Si una cosa es que ellas salgan a decir sus cositas por la calle, y otra cosa es tanta libertad real, porque esta libertad es de verdad, esta de la que se toca. Y igual que dependa un poquito de mí, pero sin maldad, ¿no? Yo lo que digo es que tampoco esté tan bien independiente. Igual hay miedos ahí y clichés que tenemos que trabajar, ¿no? Pero entre las mismas mujeres también. Sí, la sociedad siempre. Cuando digo mentalidad mezquina, no solo entre hombres y mujeres. Estamos hablando de que la competitividad tan brutal que ha generado el neoliberalismo, aquí, por ejemplo, implantó Felipe González, luego se ha desarrollado por Arnal, etc. Pero esa mentalidad, que es la gran batalla, más allá de las medidas económicas, la mentalidad mezquina va entre hombres contra hombres, mujeres contra mujeres, porque es como que no me importa besar la bota del que me pisa, si me permiten que yo pueda también abusar de alguien que sea un poquito más pobre que yo. Eso es lo que yo llamo mentalidad mezquina. Hay un 80% de la población que sale ganando renta netamente con la aplicación de la renta básica. En su mayoría son mujeres, pero no olvidemos que también una gran mayoría de hombres sale ganando. Del 20% de la población que sale perdiendo, entre comillas, luego explicaré un poco por qué. Esto está un poco difuso, lo de ganar o perder. Rentas netas. La mayoría son hombres, alguna mujer hay, pero en su mayoría son hombres, y muy especialmente sale perdiendo el 3% más rico de la población. Si luego hay inquietud por el tema del modelo de financiación, pues me paro un poquito más. Pero voy a entrar un poco más en las críticas con las que solemos tenernos que enfrentar. Críticas que muchas veces son ridículas, a veces son críticas un poco inteligentes, otras un poco más, y generalmente no son nada inteligentes, pero son fáciles. Va a generar vagancia, va a generar inflación. Ya habéis visto cómo los salarios han ido cayendo, cómo sin renta básica la inflación se ha disparado y nadie ha dicho ¿cómo ocurre esto si no tenemos la renta básica? Pues pareciera que ahora sí va a haber inflación, ¿no? Como si no hubiera otras políticas para corregir esto, ¿no? Si se quisiera ya se estarían aplicando. El efecto llamada, porque no se entiende, además conviene que no se entiendan los fenómenos migratorios, además es consecuencia, no causa. No resuelve todo por sí sola, eso es también algo que en las críticas, normalmente una de las críticas te va a decir, sí, pero es que la renta básica no hace que se cumplan los protocolos de Kioto. El Tratado de Kioto no se cumple por la aplicación, claro, ni mejora las fiestas mayores, ni cambia la mentalidad machista, porque es una cuestión educativa, ni otras muchas cosas que la renta básica no está llamada a ser, una medida de redistribución de riqueza. ¿Es un gran avance? Sí. No solo económico, es un gran avance social, por lo que conlleva. Pero nada más. Es decir, ahora hay que defenderla, hacerla bandera de una fuerza de izquierda para que el marco político en el que se aplique la renta básica sea de izquierda, y eso sí es importante. No acaba de derribar el capitalismo, claro. El debate, yo creo que lo deja listo con un empujón, le golpea en la médula, pero igual claro que no lo derriba. Es una medida dentro de este sistema, que avanza mucho, no es lo mismo el capitalismo de Keynes que el actual, que es salvaje, ¿no? Es brutal. No lo derriba, pero el verdadero debate no es si mañana llegamos al socialismo idílico. El verdadero debate es, ¿tenemos o no tenemos sobre la mesa medidas de transición?
Si lo que tenemos sobre la mesa de aquí a 15-20 años vista son medidas de transición, yo digo que ¿qué es más eficiente? ¿La renta básica o convivir 15 o 20 años con los subsidios condicionales? Que ya he dicho que son más de 100. Se dice que lo propuso el propio Friedman, lo que propuso Friedman era, ya en sus mejores sueños, era una especie de garantía salarial, de complemento salarial, perdón, como defienden los neoliberales. Pasas por el aro, le pagan a la empresa con dinero público y la empresa juega con tu tiempo, con tu vida, igual que ahora. Solo que con más ventajas de las que tienen ahora. Que es de extrema izquierda o que es de derecha. Es verdad que existe una renta básica de derecha. ¿Cuál es la diferencia? Te van a explicar la misma medida que voy a explicar yo. La diferencia es la forma de financiarla. La de derecha es una asignación incondicional por persona, lo mismo que yo voy a explicar, pero lo voy a financiar cambiándotelo por sanidad y educación. Es decir, vas a pasar por caja de cualquier servicio público que hoy tienes ya conquistado y te voy a volver a poner de rodillas a pesar de que ingreses la renta básica todos los meses. A mí eso no me vale y creo que a nadie de quienes estamos aquí eso nos vale. Pero hay que saberlo, porque ya así lo está defendiendo el enemigo hoy en día. O sea, que Silicon Valley, que Mark Zuckerberg, que el director de Foro de Davos, te dice que quiere la renta básica. Bajo esas condiciones. Lindo Jerusalén, claro. Y eso es importante saberlo. No es lo mismo aplicarla dentro de un marco neoliberal, que es lo que ya pretenderían. Si ven que no tienen más remedio, que el debate se les va de las manos, lo abanderamos nosotros, como han hecho con tantas otras luchas. Lo que estamos pretendiendo es que sea de izquierda, que se financie, o sea, los servicios ya, como derechos ya conquistados, sanidad, educación, no solo se conserven, independientemente que la renta básica sea financiada con la redistribución de riqueza de quienes más tienen. Hemos estado 40 años de PSOE y PP, es decir, neoliberalismo salvaje, transfiriendo renta, como ha explicado Pura, que es directamente de tu bolsillo, de las mayorías, a la cuenta en Suiza, a la economía ficticia encima, porque además no ni siquiera va a la economía real, de una minoría de millonarios, que cada vez son más millonarios. Nadie se escandaliza, nadie ha dicho, mira, no sé, se van a tirar el palo los millonarios. Y ahora hablamos de una pequeña medida de redistribución de riqueza y parece que se anuncian las 7 plagas. Esto va a generar la inflación, la vacancia, esto va a alterar el mercado laboral. Ya de por sí a mí no me gusta llamarle mercado laboral, eso es un éxito neoliberal que a mí no me gusta concedérselo. No somos mercancías. Pues claro, ellos lo que pretenden es que se le llame mercado laboral y así ya se aprogan esa victoria de que hay un mercado con nuestras vidas y nuestro tiempo. Estaría bueno que la renta básica no alterase el mercado laboral. Lo mismo va a ser que yo vaya a decir, mira, que a mí no me importa ser varillero, pero vamos a hablar de condiciones y de horarios, porque yo hambre no traigo a negociar. Y además no me puede usted decir que hay 80.000 como yo, que ya no se esconden, que te lo dicen en la cara. ¿Cómo va a ser lo mismo eso que hoy en día, que te dicen literalmente eso? Pues esto es lo que hay. Va a ser 700 euros y va a echar 10 euros al día de varillero. Que lo indigno no es el oficio. No va a faltar, como dice mucha gente, no va a faltar gente que haga un oficio que haga otro. Lo que va a faltar es dignificar lo que se hace, ¿no? No que aquello que hagamos nos dignifique. Y bueno, con esto acabo y me entretendré un poco más en las preguntas que generen más dudas.